Mundos Paralelos, un espacio de reflexión y de reexistencia, periodismo filosófico y cosmovisión. Mundos Paralelos, conduce Giulio Soldani, todos los viernes a las 18 por AM 1140, Radio La Luna. Aquí comienza Mundos Paralelos. Operación técnica, Leandro Mugarza. Conducción, Giulio Soldani. De Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Estamos de nuevo acá en la transmisión de hoy, saliendo también en Hispanoamérica Radio, además que Radio La Luna. Y estamos con Arturo Avellaneda. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hablamos un poco de economía hoy. Seguimos el hilo de la transmisión pasada cuando hablamos de monedas electrónicas sociales y locales, ¿no? Es que estamos en plena recuperación económica y creo que el tema amerita. Y hoy tenemos una invitada especial, ¿no es cierto? Exactamente. Hoy vamos a tener a Eva Verde, que es una invitada especial. Ella es la coordinadora de asesoramiento en gestión a unidades productivas de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social. También es referente del Frente Popular Darío Santillán y tiene a su cargo el programa Mercados Solidarios. Entonces ella es una función muy importante porque remarca siempre la importancia de fortalecer la comercialización de la economía popular, social y solidaria. Es un contexto económico nuevo, Julio. ¿Por qué no me explicas un poco esa parte? No sé si nuevo realmente, No sé, tenemos que enfrentar algo. Bueno, yo creo que nueva es un poco la perspectiva que se abre frente a este escenario de la economía social, porque la economía social acá en la Argentina siempre tuvo un gran, digamos, apoyo, siempre, según, digamos, el momento histórico, ¿no? Pero hubo siempre una tensión, siempre se miró a la economía social porque es una parte muy importante de la economía del país y, si bien, según los momentos, como decía, hubo apoyo menos, pero siempre existió. Entonces eso es una cosa que tenemos que marcar claramente, ¿no? En una idea de Estado, de país que sea realmente inclusivo y que realmente pueda aprovechar los recursos humanos y no solamente humanos, también territoriales y la interacción entre recursos humanos y recursos territoriales de una forma que pueda beneficiar a la gente, al pueblo, a las personas que viven en el territorio realmente y no solamente a algunas empresas o a algunos grupos que concentran capitales, ¿no? Entonces eso de la economía social creo que históricamente tiene una importancia muy grande y a mi manera de ver va a tener una importancia cada vez más grande porque estamos en un proceso de crecimiento forzoso por medio del capital, de la gestión mundial en este momento y creo que la única manera o una de las maneras más fuerte, más segura para salir de este proceso forzoso, como decía, y de este sufrimiento es recalcular y recalibrar un poco la relación entre mercado laboral, territorio y también economía y redistribución. En la economía clásica el tema era ser endógeno o exógeno, me acuerdo, y obviamente la moda demoliberal o neoliberal optó por una globalización, un modelo de economía volcada masivamente a la gestión de la moneda y a la exportación. Sin embargo, parece que la tendencia mundial está cambiando rápidamente hacia aquel modelo endógeno, que significaría que, por ejemplo, no sé, el mercado local, el desarrollo social, la tendencia a ver el municipio
como la verdadera sede del Estado que a mí me interesa. Bueno, un poco de eso vamos a hablar hoy. Bueno, yo a eso lo llamo transición. Siguiendo un poco lo que hace unos años atrás nos propuso Rob Hopkins, un pensador inglés, que justamente hablaba de transition towns, de ciudades en transición, ¿no? Entonces, la ciudad en transición, y también yo agregaría el medio rural en transición también, son aquellos lugares donde la autosuficiencia tiene que ver también con la valorización de las personas, de los talentos, de las aspiraciones, de la vida misma de las personas, y el respeto profundo de la naturaleza, y también la valorización de las culturas antiguas, ancestrales, ¿sí? Y también el uso apropiado de las tecnologías. Entonces tenemos varios puntos que tenemos que tratar de hacer funcionar entre ellos, y esa ecuación, según él, y tenemos experiencia que funcionaron, pueden dar otro tipo de sociedad, puede dar vida a modelos virtuosos de sociedades. Y todos tenemos que hacer algo, tenemos que poner el hombro, dar un poco de ayuda y acostumbrarnos a que, bueno, hay que adaptarse a un cambio social que viene cada vez más rápidamente sobre nosotros, esta transición. Yo quiero comentarte, Julio, que a mi amiga María Amelia, que es poeta, le embistió una de sus vacas. Le mandamos un saludo. Sí, le mandamos un abrazo. Pero viene a tema de esto de que todos tenemos que hacer nuestra parte también en esta readaptación al territorio, a la neoruralidad, al desarrollo local. María Amelia es poeta, es un corazón, te queremos mucho y lamentamos mucho tu accidente. Sé que estás bien porque ya te escuché, pero te duele un poco las costillas, así que te mandamos un beso. Muy bien. Bueno, después de esta introducción ya veo que tenemos nuestra invitada, que agradecemos. Buenas tardes, ¿cómo está Eva? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muchas gracias. En principio, muchísimas gracias por participar, la verdad que es un placer tenerla acá y poder interlocuir y intercambiar ideas también sobre un tema tan importante como lo que vemos atrás del mercado de cercanía. Nos parece fenomenal, ¿no, Arturo? Estuve en el encuentro de Chapadmalal disfrutando de todos los grupos, de toda la tarea, construyendo de conjunto como nunca, realmente muy satisfecho, Eva, de haber participado de tu evento. Y bueno, hoy queríamos tenerte acá porque sabemos que la semana que viene hay noticias y bueno, que la actividad está full. Así que bueno, queríamos consultarte acerca de, bueno, ¿cómo va la tarea justamente? Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer. Se me apaga la cámara, perdón, pero tengo algunos problemas ahí con la virtualidad. A veces falla, ¿viste? Sí, a veces sí pasa. El audio está perfecto. Agradecida por el espacio y la verdad es que nos gustaría eso, como compartir un poco con ustedes, intercambiar acerca de la mirada del programa y lo que vienen haciendo un montón de organizaciones con el acompañamiento del programa, pero básicamente con un trabajo territorial desde la construcción cotidiana, desde la organización popular, social y solidaria, que hacen un montón de personas, un montón de compañeros y compañeras en una actividad específica con la cual nosotros y nosotras trabajamos, que es la comercialización de la economía popular, social y solidaria, que la entendemos como un espacio y una actividad específica, pero muy relacionada y concatenada con los procesos productivos, ¿no? Claramente. Bueno, yo la pregunta que quería hacerte era un poco si nos podías explicar este tema de los mercados de cercanía, cómo está evolucionando en estos últimos tiempos y cuál es el valor que le está agregando últimamente, ¿no? Todo su ciclo, todo su intercambio, su construcción social, como nos venías explicando. Bien, primero contarles para la audiencia que el programa es un programa que surge, es la primera vez que nosotras estamos en el Estado, es un programa que hemos desarrollado y escrito nosotras y que tiene como base la experiencia de una comercializadora de la economía popular, social y solidaria, de la cual yo fui coordinadora y la organización estuvo desarrollando durante varios años, ¿no? Y que fue evolucionando y generando distintas estrategias.
Digo esto porque, qué sé yo, no es común muchas veces que en los gobiernos, en el Estado, haya experiencias que sean las que propongan y ejecuten las políticas públicas. Entonces, un poco contarles eso, que el programa fue desarrollado por una organización que venía de la experiencia de hacer comercialización de productos de la economía popular, social, solidaria, cooperativa y autogestiva. El programa se llama Mercados de Cercanía y lo que busca tiene como dos grandes líneas. Una es la visibilización del sector. Cuando entramos al Estado no había datos de cuántos somos, quiénes somos, qué estamos haciendo, dónde estamos. Entonces, bueno, creamos una herramienta, un registro simple, que es cualquier organización que esté realizando comercialización de productos de la economía popular, social y solidaria, se puedan inscribir y a partir de ahí empezar a relevar algunos datos. Obviamente, el relevamiento es muy a pulmón, lo hacen las organizaciones que se enteran del programa, no es que uno se anota para acceder a algo, sino que simplemente es un registro, ¿no? Y en ese sentido hemos relevado más de 220 organizaciones a nivel nacional que tienen distintas estrategias y distintos puntos de venta. Y esos puntos de venta suman alrededor de 700 puntos de venta en todo el país, en la Argentina. La mayoría de ellas realizan comercialización de alimentos, si bien hay otros rubros, la gran parte, el 85-86% realizan comercialización de alimentos. Trabajan alrededor de unos 5.000 compañeros, compañeras, y más del 65% son mujeres. Esos son algunos datos que pudimos relevar en este registro, ¿no? Que se llama la red de mercados, porque también la entendemos como que no son experiencias únicas, individualizadas y aisladas, sino que conforman una red y sabemos que en esa red se potencializan, ¿no? Se potencian, se articulan, crecen. Claro, hay intercambio también, ¿no? De saberes y de espacios, ¿no? Me imagino. Sí, y en general muchas veces sucede en el territorio cotidianamente, ¿no? Cuando las organizaciones empiezan a desarrollar esta actividad y suelen llegar a un techo y para traspasar ese techo o algunas dificultades necesitan juntarse con otras organizaciones que hacen la misma actividad para mejorar la logística, para generar más volumen de compra, para hacer alguna acción conjunta que las visibilice, para pensar una política o algún reclamo. Bueno, son cuestiones como más sectoriales que ya lo vienen haciendo las organizaciones, pero bueno, a veces las políticas públicas ayudan a que se conozcan. El encuentro de Chapadmalal también fue un poco eso, además de encontrarnos después de 2 años de pandemia y poder vernos a la cara, tomarnos un espacio de intercambio, de reconocernos, también que las organizaciones como en su actividad específica puedan hacer este intercambio de saberes, de conocerse, que es mucho más rico siempre que leer un escrito o participar de un Zoom, ¿no? La vivencia, claro, siempre es mucho más potente. Muy bien. Bueno, yo la verdad que escuchando hablar de todo esto, la primera idea que empecé a tener era un poco cuál es la relación entre toda esta productividad, toda esta distribución y también el consumo, ¿no? Porque estamos hablando de otro tipo de consumo que seguramente no es el consumo que nos proponen desde los grandes centros del consumo de hoy, de los shopping, por ejemplo, de otro centro, ¿no? Entonces podemos también pensar que Mercado Solidario también es una idea para cambiar la idea del consumo, ¿no? No solamente de la producción. Nosotras, un poco el trabajo que hicimos, una de las cosas era esto de la visibilización, y otra cosa que trabajamos con el programa es la asistencia a través de préstamos no reembolsables para mejorar
las capacidades de comercialización de las organizaciones, sea a través de equipamiento, un fondo para comercialización, logística, difusión, capacitación, formación, distintos rubros, le decimos nosotros, nosotras. Y creo que un poco también hemos hecho un trabajo de empezar a conceptualizar lo que hacemos, ¿no? Porque muchas veces sucede que bueno, las experiencias van haciendo experiencia y después vienen otros a ponerle nombre, a conceptualizar lo que hacemos, a ponerle teorías, ¿no? Y un poco parándonos en esto que vos decís, ¿no? El consumo, nosotras nos paramos mucho en el eje del trabajo porque nos identificamos como trabajadoras y trabajadores. Creemos que hay que rescatar un poco la centralidad de que esta actividad genera trabajo, porque muchas veces está invisibilizada y parece que fuera normal que uno tenga que producir y vender, o normal, es como algo más, y en realidad no es algo más, es algo que en la sociedad y en los distintos sistemas está cada vez más profesionalizado, y para que nuestros productivos, nuestras unidades productivas, nuestras cooperativas puedan tener sustentabilidad, mejora de ingresos para los compañeros y compañeras, necesitan que la comercialización esté cada vez más garantizada porque el mercado no lo garantiza. Entonces, parándonos en quienes trabajan en la comercialización, nosotras identificamos como 3 grandes grupos o 3 grandes tipos de comercialización según los que trabajan en la actividad. Entonces, unos son organizadores y organizadoras de consumo, otros son los mismos productores y productoras, y otros son quienes articulan de manera solidaria, con valores de precio justo, del trabajo digno, entre productores y consumidores que a veces no están específicamente en la actividad de producir, pero sí obviamente son vínculos y relaciones muy, muy concatenadas, ¿no? Que no tienen que ver con las prácticas, sobre todo del mercado corporativo, sino que son a través de otras prácticas. Claro. Bueno, me parece que ya tenemos un panorama claro de lo que, una introducción clara por lo menos de lo que es todo este mundo, ¿no? Un gran trabajo por delante, porque evidentemente todas las cadenas de producción y comercialización tienen puntos en común y puntos de contacto, como es la inversión, la moneda local, por ejemplo, el crédito, la logística. Muy interesante, pero ¿por qué no escuchamos un tema y seguimos hablando con Eva dentro de un ratito? Sí. Las poesías, fantásticas realidades de la gente y sus vidas. La infancia juega en la tierra, son los años más felices, aunque a veces la pobreza nos deja sus cicatrices. Hay fútbol en los domingos, hay patio, vino y guitarras, hasta que muere la tarde machada en alguna farra. La muerte viene cegando, envuelta en los remolinos, es agosto en los lapachos blancos, rosas y amarillos. De estos tiempos convive con la violencia, aquella buena costumbre de dejar la puerta abierta. Las madres siguen luchando, no abandonan a sus hijos, en su memoria reclaman para los culpables castigos. Y el intendente, los
jueces y el comisario, señores y marginales en las noticias del diario. Desde siempre los poetas cantaron tus hermosuras. Yo voy a pintar mi aldea, su paisaje y su cultura. Muy bien, estamos volviendo acá, Arturo, con Eva Verde, que está con nosotros. De nuevo, Eva, muchas gracias para participar. Y estamos hablando de lo que son la economía social y los mercados de cercanía, ¿no? Es interesante. Yo tuve oportunidad de visitar el encuentro en Chapadmalal, invitado por la Mutual Sentimiento, que todo el mundo sabe que pertenezco a esa organización y que obviamente es un formato de cliente típico del programa, porque nosotros estamos también en la producción y en la comercialización de alimentos y en el mercado de cercanía. Pero bueno, le quería preguntar a Eva, también quería hablar con ella, quien tuve la oportunidad de conocerla personalmente, acerca de cuáles son las dificultades que podemos resolver dentro de ese grupete de beneficiarios del programa, las dificultades más típicas, porque decíamos recién, coincide la logística, coincide el crédito, la moneda. ¿Qué es lo que diría la demanda? Le preguntaría a Eva. Bien, creo que, a ver, en general sucede, ¿no? Que las organizaciones ya de por sí empiezan a buscar soluciones conjuntas a los problemas comunes que tienen. Y lo que puede hacer el programa o una política pública es, bueno, intentar colaborar a que esos procesos sean más rápidos, a facilitarlos, etcétera, a sortear situaciones muy complejas. Hoy estamos en una situación muy compleja con el aumento de precios que hay, en realidad con la inflación, ¿no? Es bastante complejo que las organizaciones que en general no trabajan con la lógica del capital acumulado, ni aumentan por las dudas, sino que tienen otras lógicas de construcción del precio, hoy están en una situación bastante compleja y bueno, y entendemos que nuestro deber es colaborar ahí para mejorar la situación. En cuanto al consumo, creo que la comercialización, esta actividad, decíamos, ¿no?, específica, que en lo cotidiano y en lo concreto te hace juntarte con el vecino, poder hablar a veces del precio, pero a veces de la calidad del producto, a veces de quién lo está produciendo, cómo se está produciendo. Es una gran herramienta para dialogar con la sociedad desde otros paradigmas, desde otras construcciones que a veces no son netamente políticas, pero nosotras y nosotros entendemos el consumo como algo sumamente político, ¿no? Poder cuestionarnos a quién le consumimos, a quién le compramos, cómo está producido ese alimento, socialmente, económicamente, no es menor, ¿no? Entonces, creemos que es una gran herramienta poder trabajar desde el consumo y obviamente tracciona toda la cadena. Es algo que siempre quienes trabajamos en esto lo sostenemos y lo decimos, pero también en la pandemia se hizo muy evidente cuando los vecinos y vecinas, cuando todos estábamos en esos primeros momentos donde no podíamos salir de nuestra casa, donde estaba el ASPO, el DISPO, había un gran temor por la vida y bueno, estaba esa disposición que era para cuidarnos todos y todas pudimos pensar nuestro consumo de otra manera, ¿no? Tuvimos tiempo para organizarlo, tuvimos la posibilidad y en ese momento estas comercializadoras aumentaron muchísimo sus ventas. Ahora, cuando se volvió a abrir la circulación, bueno, fue un golpe bastante grande, porque la gente volvió a su alienación cotidiana y se hace difícil poder concretar
que estos vecinos y vecinas sigan apostando a estos productores, a estos espacios de comercialización, que en general entendemos que no es porque no hay voluntad, porque la hubo en la pandemia, ¿no? Hubo como interés, voluntad, ganas. Esa gente podría haber llamado a un supermercado concentrado que le hagan un delivery. Claro. Pero sin embargo buscó estos pequeños comercios con una propuesta distinta, pero el día de hoy, el día a día, la vida como está pensada y como está organizada, no hace posible el acceso a estos espacios. Eva, nosotros tenemos un punto acá en nuestro programa Mundos Paralelos de observación del fenómeno económico, y también traemos algunas noticias, algunas herramientas que tienen que ver con la construcción en otros lugares, como por ejemplo la era de la cibernética, la moneda electrónica, el microcrédito, un montón de temas que podrían coincidir, pero a veces no. Yo personalmente te diría, siento que injustamente se mira al mercado de proximidad como si fuera de segunda marca, y realmente en esta oportunidad económica, en la condición en la que está la situación, incluso observando los primeros países del mundo, las primeras economías, no sé si serán conscientes los consumidores de lo importante, de lo valioso que es tener un producto de consumo originario de su territorio y la garantía que tiene eso de seguridad alimentaria, de cuidado, de producto de comercio justo, etcétera. Por eso creo que, bueno, nuestro programa te tiene aquí, tiene el honor de tenerte como entrevistada, pero quería preguntarte un poco puntualmente sobre esto. ¿Cómo ves la situación en el interior y la penetración de este programa y de este temperamento en nuestro territorio más lejano de la ciudad? Creo que un poco lo que vos decías, ¿no? Respecto al consumo y a poder problematizar qué consumimos, a quién le compramos, etcétera, tiene mucho que ver también con la maquinaria de publicidad, de marketing que tienen las grandes empresas. Porque si nosotros pensamos en las grandes cadenas de supermercado y de mercado corporativo en general, hay una maquinaria que está todo el día bombardeándonos en la tele, en los diarios, en la radio, en la vía pública, absolutamente todo el tiempo bombardeándonos con este otro consumo que además tiene en su publicidad tiene como otros mensajes atrás, ¿no? En general lo que te venden las publicidades son como más una idea de felicidad. Sí, de cuidado familiar también a veces, ¿no? Transmiten mucho esa idea, ¿no? De modelo familiar. De modelo, de hogar también, ¿no? Claro, te transmite incluso cómo tiene que ser ese hogar. Sí. Ese hogar tiene que estar con un varón y una mujer, ¿no? Que son los cabezas de hogar. No hay familias monoparentales ni con otras conformaciones que no sean varón-mujer. Bueno, eso en el exterior ya se da igual, ¿eh? Acá en la Argentina todavía está un poco más, está atrasado el capitalismo, pero en otros lugares ya explota cualquier tipo de mercado posible, lo explota el capitalismo, así que, pero sí, seguramente acá sigue con un modelo, ¿no?, patriarcal, obviamente. Sí, y también en otros países yo sé que han desarrollado, por ejemplo, nosotros y nosotras desde los mercados más alternativos todavía tenemos la herramienta de que podemos ofrecer un producto distinto, sano, seguro, sin agrotóxicos, etcétera, y en otros países sabemos que ya es toda una línea dentro del supermercado, sí, ¿no? Totalmente. Y también es un marketing que se juega alrededor de esto, y muchas veces, por ejemplo, yo lo que vi viviendo en Italia, en Alemania también, es que muchas veces juega con el tema del exótico, ¿no? Cosa que viene de lejos, el fair trade, el mercado comercio justo, porque aquel campesino que está en Brasil o no sé dónde, es toda una historia que construyen también sobre esto.
Y la cosa me parece muy interesante a mí, mucho más que todo este relato, es poder potenciar la proximidad, justamente porque sabemos que la proximidad primero tiene un valor solidario, de ser solidario con la persona que me vive cerca y que no necesito un exotismo especial para pensar que tengo que ser solidario con la persona que trabaja realmente, todos trabajamos. Y segundo, también el hecho de que, como decía vos, la proximidad también me garantiza, por un lado, que el producto sea fresco, que el producto sea bueno, y también sale un poco de esa idea del transporte, ¿no? De la huella de carbono, de todo eso que está detrás de consumir energías fósiles, y que la comida realmente al final terminamos pagando mucho más eso que no el producto en sí, no el trabajo en sí. Entonces todos estos aspectos me parece que son muy importantes también. Sí, un poco cuando tuvimos que ponerle el nombre al programa, pensamos en mercados de cercanía justamente porque tenía, digamos, la condición de la cercanía, el concepto de cercanía como lo que está más próximo entre la producción y el consumo, pero también como el que menos eslabones tiene en el medio, ¿no? ¿Cuánto más podemos aproximar a quien consume y a quien produce, por más que la yerba se produzca en una región en la Argentina y no se pueda producir acá, claro, en nuestra cercanía en Buenos Aires, por ejemplo. Entonces ahí un poco pensamos en el concepto de cercanía con eso, porque a veces hay algunos términos, qué sé yo, los mercados solidarios, a veces la palabra solidario está más vinculada a una beneficencia, que se hacen cosas gratis, no Sí. el concepto solidario como lo entendemos nosotras y nosotras, que es generar empatía con el otro y con la otra, y eso, Sí, estar y compartir. y también una reciprocidad correcta, ¿no? Porque efectivamente un mercado siempre es recíproco, ¿no? Siempre entre una o dos o más personas, entonces siempre, ¿no? La idea de reciprocidad también es muy importante en eso. Sí, incluso, qué sé yo, algunos compañeros y algunas compañeras dicen, bueno, ¿por qué le seguimos diciendo mercado? No le digamos mercado, hablemos de otro concepto que no sea mercado, y bueno, y nosotros decimos, bueno, qué sé yo, también el mercado es un espacio de encuentro, Claro. donde nos podemos vincular, ¿no? Pensar pero bueno, un montón de cuestiones, pero que es importante siempre pensar cómo nos identificamos, cómo queremos ejercer nuestra actividad y con qué nos identificamos. Y también cuestionarnos eso, ¿por qué no? Siempre es evolutivo cuestionarnos todo. Yo quedé identificado, Eva, le cuento, porque además de integrarme a los grupos y estar al tanto de las últimas novedades, asistí recientemente a una conferencia que organizó con la ex ministra de Economía de Bolivia, con una experiencia económica muy, muy, muy rica acerca del despegue boliviano, porque realmente habría que hablar de los beneficios de aprender de una economía que en Sudamérica está dando el ejemplo. Pero eso se lo podemos preguntar después de un tema musical. Sí. Y Eva, volvemos juntos y escuchamos un poco de música antes. Excelente. Muy bien.
Mundos Paralelos, un espacio de reflexión y de reexistencia, periodismo filosófico y cosmovisión. Mundos Paralelos. Conduce Giulio Soldani. Todos los viernes a las 18 por AM 1140, Radio La Luna. Muy bien, volvemos acá al aire, en Radio La Luna. Recordamos que también salimos en Hispanoamérica Radio, radio web de Madrid. Estamos acá con Eva Verde y Arturo. Vos tiraste una pregunta. Eva, le queríamos recordar esa conferencia, una reflexión sobre la visita de la ex ministra de Economía de Bolivia y si me puede recordar un poco el temario que se habló esa noche. Muy interesante. Eva tiene el micrófono cerrado, parece. No dicen de acá, Leandro. A ver si pasó algo. ¿Me escucha, Eva? Pasó a algo ver con si el, podemos con el corregir el micrófono. A ver, ¿ahí se escucha? Ahí se escucha. Correcto, Se escucha. Muy bien. Ahí le escuchamos. Bueno, no, decía que fue, la verdad es que una charla, hicimos una charla abierta con Verónica Ramos, que fue ministra de Bolivia de Producción, fue además también directora del banco, como si fuera el Banco Central, etcétera. Muy interesante la mirada, la perspectiva desde donde fueron abordadas distintas políticas públicas. Un poco la importancia de las decisiones políticas, yo creo que es una de las cosas con las que más me quedo, la decisión política a la hora de tomar decisiones, de saber que cuando vos querés avanzar en tal sentido tenés que te vas a enfrentar con ciertos poderes que van a intentar torcer las cosas para un lado, y la convicción es la que te hace ir para adelante para algunas cuestiones, ¿no? Bueno, fueron como 3 horas de conferencia, en las cuales resumió además 14 años de gestión, lo cual no es nada fácil. Claro. Pero yo creo que una de las cuestiones principales que nosotras acá intentamos trabajar bastante y estamos ahí arriba de eso es que allá se reconocen como 4 sistemas económicos. Esa es una de las cuestiones, ¿no? Y nosotras acá entendemos que se reconocen 2 sistemas económicos. Los sistemas económicos son como donde se para el Estado para pensar las políticas públicas. O sea, si yo pienso que tengo que desarrollar un país, que generar trabajo en un país, que generar crecimiento, ¿no? Como todas esas palabras macroeconómicas que siempre escuchamos de los grandes ministros de Economía, uno dice, bueno, ¿cómo hago todo eso? Entonces mira el sistema privado y dice, bueno, el sistema privado genera crecimiento, desarrollo, trabajo, etcétera, y entonces dedica y hace acciones con el sector privado y políticas y recursos y fomento a que esa actividad, ese sistema se desarrolle. Lo mismo con el Estado. Bueno, el Estado tiene que garantizar los derechos para la población, tiene que generar escuelas, hospitales, ¿no? Distintas cuestiones que tienen que ver con el sistema público de empleo, de trabajo, etcétera. Pero no se ve a la economía popular, social y solidaria como un actor, como un motor que genere trabajo, desarrollo y crecimiento, sino que se lo ve como, bueno, un mientras tanto, bueno, sí, estás haciendo una changa, después ya vas a conseguir trabajo en otro lado, va a venir una gran empresa para contratarte, ¿no? Como todas esas cosas que siguen diciéndose en muchos niveles de la política, como si fuera una condición de esas personas que quedaron excluidas del sistema de trabajo, voluntaria, decir, bueno, yo estoy acá porque quiero estar acá y porque, ¿no? Después vienen todas esas cuestiones más peyorativas de los vagos, los planeros, todas esas cuestiones. Sí, eso también a nivel, digamos, de un pensamiento, como vos decías, justamente que la única forma real del mercado del trabajo y de la economía es la economía privada capitalista.
Esa es una postura que no es neoliberal, es ultra neoliberal, y más, ahora estamos también viendo el fracaso de todo eso, porque frente a todo lo que está pasando en el mundo, estamos viendo que justamente este modelo se está cayendo. Entonces, seguir pensando el desarrollo de esa forma es un suicidio, básicamente. Totalmente, básicamente es un suicidio, y además, o sea, no hay no hay número, tanto que la economía es una ciencia exacta y que es todo, ¿viste? Ellos no ponen en el centro a la humanidad y al desarrollo de la vida, sí, pero ni siquiera poniendo la humanidad, el desarrollo y la reproducción de la vida, mirando los números nada más, tampoco es sostenible lo que proponen. En la Argentina tenemos la misma cantidad de trabajadores empleados bajo relación de dependencia desde los 70 hasta hoy, y la población se duplicó, entonces no. Pero entonces decía, una de las cosas que contaba la ex ministra Verónica Ramos es que ellos reconocen 4 economías, ¿no? La economía cooperativa la reconocen como un sistema económico, pero que está más ligado como a una forma más institucionalizada del cooperativismo, y después la economía, el sistema económico más de lo comunitario. ¿Y qué es lo que te hace esto? Si vos como Estado reconoces eso, no solo haces políticas para esto, sino que empezás a pensar cómo son, empezás a estudiar y a ver cómo son esas formas de relacionarse adentro de eso. Entonces, qué sé yo, nosotros en la Argentina no existe la propiedad colectiva, ni la propiedad comunitaria, ni la propiedad, o sea, las cooperativas no pueden sacar un crédito. ¿Por qué? Porque no pueden ser propietarias, ¿no? Entonces hay un montón de cuestiones bien de fondo económicas que generan y traccionan la reproducción de los sistemas económicos. Bueno, yo creo que ahí hay una de las claves, que es el reconocimiento de otros sistemas económicos dentro de la pluralidad, y que son las que generan trabajo, desarrollo, etcétera. Después había algo muy interesante que incluso a nosotros hoy acá nos podría parecer increíble, como que, bueno, los pequeños productores, decía ella, no tienen un sistema de registro como, ¿no?, una categoría en la FIP como nosotros, o tienen una categoría en la FIP, pero no están obligados a facturar. Claro. Entonces, lo que hacen son recibos, decía. Bueno, y esto tiene mucha lógica con que el pequeño productor, en realidad, nosotros acá en la Argentina, por ejemplo, tenemos el monotributo o si sos autónomo, que te mide por tu facturación. Y la facturación no tiene nada que ver con tu nivel de vida, ni con lo que vos ganás, ¿no? Sino que a veces es una especie de rueda, digo, bueno, facturo, pero no sé, después gasto más de lo que facturo, no sé, claro, ¿no? Como hay distintas realidades. Así que eso me pareció muy interesante. Y después habló de las empresas públicas, de cómo entienden al Estado como un actor que para regular el mercado, o sea, si el Estado no está el mercado solo, y ya sabemos cuáles son las consecuencias. Entonces, para regular el mercado hacen empresas del Estado. Claro. Y entonces, y en vez de regular a través de una sanción o de una norma, como decir, bueno, mañana la leche no sale más de tanta plata, o los precios cuidados, ¿no? Qué sé yo, una política de ese estilo, lo que hacen es directamente incidir en el mercado. Entonces compran, venden, regulan el mercado desde la acción concreta y no desde una imposición que parece más difícil, porque te estás enfrentando a otro poder económico, ¿no? Que entonces después mañana te dice, bueno, no te lo respeto. Claro. En cambio, cuando vos estás interactuando en el mercado, tenés la posibilidad directa de incidir. Claramente. Bueno, me parece súper interesante esto, Arturo, ¿no? Sobre todo el segundo punto, el tercero me parece que son puntos bastante diferentes, como decía Eva, respecto a la realidad argentina, ¿no? Tenemos por un lado el reconocimiento de que también la plurinacionalidad es algo que se da en la economía. Una economía comunitaria, muy interesante, claro, porque esencialmente no son economías industriales, la de las comunidades, y son muy numerosas en Bolivia, que tiene como 3 grupos etnolingüísticos bien definidos. Y mucho más después, chicos. Y después, claro, muchos territorios que mantienen el hábito de ser bienes comunes, bienes de aprovechamiento colectivo.
Algo que no aprendimos muy bien a manejar en Argentina. Todavía no, pero siempre se puede llegar a Pero hacerlo, bueno, ¿no? sí hay apropiadores de ríos, de lagos, acá hay toda clase de personajes, de glaciares, me acuerdo cuando era más jovencito, que tuvimos ahí una tenida terrible. Eva, muchísimas gracias por la entrevista, realmente nos quedamos reflexionando y pensando desde aquel encuentro de Chapadmalal de cómo poder ayudar e impulsar el propósito del programa, así que bueno, súper agradecidos. Y para el 15 también, ¿no? Quedamos. Y hay una novedad, creo que hay una actividad del día 15, ¿puede ser? El día 18, ahí está el último encuentro de mercados de cercanía, de la red de mercados de cercanía, donde estamos cerrando y estamos haciendo las propuestas. Primero vamos a hacer un informe de la gestión para las comercializadoras, vamos a hacer el cierre, el repaso de lo que se habló en Chapadmalal y cuáles fueron las conclusiones, y a partir de esas conclusiones nosotras tomamos y preparamos la propuesta de políticas públicas para el año que viene. Esto es el viernes que viene a las 2 de la tarde en el Ministerio, y para las organizaciones que son parte de la red se tienen que inscribir, que bueno, ahí está circulando por los mails la convocatoria. Les agradezco muchísimo el espacio, me parece que es súper importante siempre la comunicación, la difusión de estas organizaciones que están trabajando codo a codo con quienes producen y que proponen un sistema de consumo distinto, con otros valores en el centro, que no es solamente la acumulación del capital, sino tener una vida más digna para todos y todas. Seguramente. Gracias. Muchas gracias a vos y un placer. Estamos a disposición. Cualquier cosa, abiertos a comunicar, a difundir. Gracias. Y nos vemos el viernes. Sí. Bueno, esto fue súper interesante, ¿no? Para nosotros realmente una apertura importante, ¿no? Una apertura conceptual, porque realmente si nosotros nos remitimos a los diarios de mayor circulación, a las revistas especializadas o a la información que se maneja masivamente, incluso en la televisión, en los programas donde invitan a un economista, vamos a hablar siempre de los mismos problemas que no han tenido ni tratamiento ni solución a lo largo de la historia. Básicamente nosotros exportamos calidad, exportamos alimentos, trabajo y bienes naturales sin una devolución adecuada, mucho más que en muchos países con un territorio fabuloso, con una población capacitada, instruida y sana, y sin embargo la devolución de todo ese esfuerzo falla recurrentemente. Una manera de observar el fenómeno económico es lo local, es claro. El municipio, es la cercanía, donde yo veo lo que haces vos, lo que aportás vos y qué es lo que te llevas delante mío. O inclusive, Arturo, la comunidad, ¿no? Y la defensa, obviamente, de ese vínculo, claro. De ese vínculo tan sano, que no es simplemente vida social, también es vida económica, y que tiene que ver también con lo que va a venir en las condiciones de una economía fluctuante, donde sabemos que hay formas de lo que nosotros interpretábamos que era el estado de bienestar, que van a decrecer o van a ser más escasas, como la energía, por ejemplo. Vamos a hacer más, va a haber menos combustibles, y la adaptación a estas nuevas situaciones que ya se están viviendo en los primeros países del mundo requiere que nos sentemos a pensar. Y creo que el mercado de proximidad, la propuesta del programa que nos ha traído hoy Eva Verde, es clave para comenzar a caminar ese propósito. Y seguramente sería bueno que realmente el Estado lo tome como una especie de política de Estado y no solamente como política pública, ¿no? Realmente como una especie de dirección. Y yo te diría también la idea, que no me parece menor, de empezar a, como el ejemplo de Bolivia, a conectar la idea de cierta espiritualidad y de ciertas culturas a la economía. Nosotros siempre vemos a los pueblos originarios, los escuchamos hace poco, ¿no? Con los hermanos, las hermanas de Santa Cruz, como siempre se lo piensa la Argentina como unos pobres que tienen que estar ahí, mendigos que comen no sé de qué, y acá tuvimos hoy un ejemplo clarísimo de que en realidad
Los pueblos originarios tienen su economía, que por supuesto no es una economía capitalista, que es una economía comunitaria, pero también una economía ecoespiritual, de cierta forma, y que esa economía hay que empezar a reconocerla y a valorarla, porque realmente tiene soluciones útiles para el futuro, como vos decías. El momento de la acumulación de capital, del estatalismo centralista, del mercado anarquista, entre mil comillas, se están como explayando y ya estamos volviendo hacia un cambio profundo de todo esto. Julio, yo te quería preguntar sobre tu viaje a Bolivia, pero va a ser después de que escuchemos un temita, ¿puede ser? Creo que para el próximo programa, inclusive. No, yo te quería preguntar, pero bueno, tenemos bueno, un dale, tema en punta. Dale, escuchamos un tema y después hablamos. Dame un adelanto, dale, no seas malo. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela. ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme